Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Doctora Diana Pineda. Bien, buenas ¿Cómo estás, tardes. Diana? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente. Comentaba a nuestra audiencia que eres una médico cirujano egresada de la UNAM, física egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y estudiante de maestría en Ingeniería Eléctrica en Instrumentación por la UNAM. Y pues nos vas a acompañar el día de hoy con tu presentación de sensores a base de nanopartículas. Muchísimas gracias, doctora Diana Pineda, por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte aquí en este espacio de investigación. Y pues bueno, queremos que por favor nos compartas tu presentación el día de hoy. Vamos a iniciar con tu presentación y al fondo, al final de la presentación, estaremos dejando un lapso para posibles preguntas por parte de los asistentes. Los asistentes pueden hacer su pregunta mediante cliqueando en el icono de signo de interrogación en la parte superior derecha. Ahí pueden escribir su pregunta y con mucho gusto trataremos de aclarársela. Entonces, Diana, Muchas gracias. bienvenida. ¿Ya la pueden ver la presentación? Aún no. Compartes de pronto si es un PDF, le das compartir Sí, archivo PDF. Tal vez se demore unos segundos cargando. por la... Ya, perfecto. Adelante, doctora Diana. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco esta invitación por esta presentación al Encuentro Digital Universitario. Y bueno, les voy a presentar esta presentación que es de sensores basados en nanopartículas. En particular me voy a enfocar a biosensores. Yo actualmente me encuentro trabajando en mi maestría en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología por parte de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, voy a empezar platicándoles qué es un sensor. Un sensor se le llama a todo dispositivo que detecta una cantidad variable en el medio y que la convierte en una señal específica. Esto puede ser una variación en el campo eléctrico en el ambiente, una variación en la velocidad, en la densidad del aire, por ejemplo, y que tenemos un dispositivo que lo cambia que lo detecta como una señal y lo puede transducir a una señal, generalmente es eléctrica o digital, y lo podemos detectar. Ahora, en un nanosensor, una de sus dimensiones del sensor es menor a 100 nanómetros. Ahora, dentro de los objetivos de los nanosensores, tenemos varios, ¿no? Que son los que les presento aquí, que son alcanzar sitios activos electroquímicos ópticos, mejorar la especificidad y estabilidad, tener nuevos diseños de metamateriales. Ahorita se les voy a comentar cuáles son, a qué me refiero. Tener una buena plataforma para propiedades eléctricas buenas que mejoren estabilidad de los sensores. Ahora, han escuchado muchas veces que son nanocosas, ¿no? Nanosensores, nanopartículas, pero ¿qué es una nanopartícula? A una nanopartícula se le designa a cualquier cosa que esté dentro del rango de 1 a 100 nanómetros. Dentro de este rango pueden ser partículas naturales como las que se muestran aquí arriba o artificiales como las que están aquí abajo. Ahora, dentro de las que se encuentran naturalmente están partículas desde proteínas, el ADN, los virus, que se encuentran en este rango de 1 a 100 nanómetros. Y dentro de partículas artificiales se encuentran estructuras que se les llaman micelas, liposomas, estos dendrímeros, nanocapas de oro, que cubren en este caso, como en este dibujo, una esfera, puntos cuánticos o polímeros. Aquí les muestro en una escala que se llama una escala logarítmica,
una representación que va desde una pelota de tenis, cómo se ve respecto a un grano de sal, una célula, hasta una glucosa. Ahora, aquí dice 10 a la 8, 10 a la 7, 10 a la 6. ¿Qué quiere decir? Aquí caben 10 veces algo, 10 veces otra cosa, 10 veces otra cosa. Ajá. Entonces, una célula es 10 veces más pequeña o hasta 1000 veces más pequeña que un grano de sal, ¿sí? Y si lo vamos multiplicando, llegamos hasta una proteína o hasta una glucosa. Esto es para que tengan una idea de qué es una nanopartícula, de la escala que manejamos. Ahora, los nanosensores, como les mencionaba, se les denomina nanosensores cuando una de sus escalas está dentro de ese rango. Ahora se clasifican, pueden ser de acuerdo a su fuente de energía, de su estructura física o de las aplicaciones. En la estructura física es la más común, puede ser porque estén hechos con alambres, que serían nanoalambres, por tubos de carbono, que se les llamarían nanotubos de carbono, por películas delgadas, que son unas películas muy, muy, muy delgadas, de un grosor de nanómetros, o por partículas metálicas en su estructura física. Pueden ser también óxidos de metal, polímeros o biomateriales. En las aplicaciones, pues se refiere más a que se utilicen para contaminantes, para aplicaciones médicas, para aplicaciones químicas. Y fuente de energía se refiere a si utilizan, por ejemplo, luz solar, si utilizan sistemas químicos, etcétera. También se pueden clasificar los sensores de acuerdo a qué energía es lo que están detectando, a qué cambios en el ambiente es lo que están detectando. Pueden ser mecánicos si están detectando posición, fuerza, densidad, masa y todo lo que ello conlleva. Por ejemplo, pueden estar detectando aceleración, detectar velocidad, detectar viscosidad. Dentro de los ópticos pueden estar detectando reflectancia, que es la cantidad de luz que un objeto refleja, la fluorescencia, luminiscencia, el índice de refracción. Dentro de las cantidades eléctricas sería carga, corriente, potencia o función dieléctrica. Dentro de la clasificación magnética, que esté detectando cambios en el campo magnético del medio, cambios en la permeabilidad magnética del medio también, y en los cambios químicos o biológicos que esté detectando cambios en alguna propiedad química o biológica de algún componente en particular que nos interese, que tenga particular interés químico o biológico. Ahora, lo que les comentaba, de acuerdo a sus aplicaciones, pueden ser aplicaciones químicas, desplegables, pueden ser electrómeros. Ahora, dentro de los químicos, como su nombre lo dice, va a estar orientado a medir aplicaciones químicas. En particular, se refiere a aplicaciones de ciencia básica. Por ejemplo, a medir pH, concentraciones de iones y elementos químicos o moléculas. Dentro de nanosensores desplegables se utilizan, podría ser como una variación de nanosensores químicos en los que se utiliza un sistema de detección química también, pero son más portátiles y se utilizan para recolectar muestras y generalmente para seguridad militar. Ahora, hay otros que son que se llaman electrómeros, que utilizan detección mecánica y se mezcla con resonadores eléctricos para detectar movimiento, pero se ayudan de electricidad. Ahora, estos son a los que yo me intereso más, que son los biosensores, que se enfocan más a detección temprana de cáncer y otras enfermedades, detección de tipos específicos de ADN y a
generalmente pueden detectar biomoléculas y generalmente también se les puede considerar como un subtipo de un sensor químico. ¿Por qué? Porque están considerando la detección de una propiedad, ya sea una sustancia química en el cuerpo, en la sangre, o generalmente puede tomarse en la lágrima, en suero, en sudor incluso, y a partir de medir cierta sustancia, es como se detectan las enfermedades. Ahora, existe una variación que se llama biosensores en un chip, también se llama Lab on a Chip, que quiere decir laboratorio en un chip. Estos se ayudan de microfluídica. La microfluídica incluye que en un pequeño dispositivo incluyen microcanales en los cuales acoplan chips y en esos chips tienen que ayudarse de personas, de físicos generalmente o ingenieros que estudian el movimiento de fluidos y tienen que crear pequeños canales que se parezcan a, generalmente se les llama andamios. A estos andamios son canales que asemejan propiedades biológicas de distintos materiales, por ejemplo, ya sea de hígado, de riñón o puede ser de músculo, de hueso, y esas sustancias dentro de esos materiales hacen fluir ciertos fluidos y en los chips detectan ciertas cantidades. Generalmente, como les pongo aquí en algún artículo, buscaban detectar unos ácidos nucleicos que generalmente son altos en pacientes que tienen cáncer. Pero bueno, hay muchos tipos de biosensores, así como hay tantos tipos de sensores. Y como les mencionaba, son sensores que detectan sustancias de interés biológico. Estos van a medir sustancias a través de reacciones químicas y biológicas y esas reacciones van a ser proporcionales a la cantidad de la concentración del analito en la reacción. Un analito sería la sustancia que queremos detectar. Entonces, como tenemos en esta imagen, tenemos un analito, que sería la sustancia que queremos detectar, y este sería como un receptor o el elemento que va a reconocer a este analito. Ahora, este elemento de reconocimiento puede ser de varios tipos. Puede ser catalítico, que pueden ser en células, enzimas, tejidos, o de afinidad, anticuerpos, proteínas, receptores, ácidos nucleicos. Ahora, este se une de alguna forma, que puede ser eléctrica, a un transductor. Este transductor, ahorita les voy a explicar, es un sistema que transmite, que convierte una señal a eléctrica y la pasa a un detector. Ahora, este transductor puede ser óptico, acústico, electroquímico, piezoeléctrico, magnético, colorimétrico incluso. Ahora, los materiales que generalmente se utilizan para los sensores, en particular para las nanopartículas, generalmente son los metales. ¿Por qué? Porque los metales, en particular los metales nobles, son metales que resisten la corrosión, resisten oxidación y altas temperaturas. Entonces los que se utilizan son los metales de los grupos 7B, del grupo 8, del 1B y del 2, del segundo y la tercera de la tabla de transición de la tabla periódica. Esto es, generalmente nos estamos enfocando a estos grupos, en particular a los metales nobles que se encuentran aquí, ¿sí? Aquí y acá, ¿sí? Entonces, esos materiales generalmente son los que se encuentran en esta región. Ajá. Ahora, tenemos el analito, que es la sustancia para detectar, el bioreceptor, que a esto cuando se le une
a la nanopartícula, que sería la parte del material, se le llama generalmente funcionalizar. Cuando un bioreceptor se pega a una nanopartícula, se llama funcionalizar. Entonces, se dice que se funcionaliza la nanopartícula con un bioreceptor y después el transductor convierte una forma de energía en otra y manda una señal a la parte electrónica. Entonces, esta parte electrónica procesa la señal y la prepara para mostrarla en forma digital. Y también amplifica la señal. Por ejemplo, aquí, una sustancia electroactiva se puede, a través del transductor, se convierte en una señal de electrodo. Un cambio de pH se convierte en una señal que puede caminar a través de un electrodo, de un semiconductor. El calor viaja a través de un termorresistor. La luz viaja a través de un contador de fotones. El cambio de masa se detecta a través de un dispositivo piezoeléctrico. Todos estos son los transductores, que son los que procesan una señal, que sería esta la señal, y la convierte en una señal medible. Esta señal medible se convierte en una señal eléctrica y se pasa de una señal analógica a digital. Ya que está en una señal digital, se presenta a los usuarios en un monitor. Ahora, esto está muy esquemático, así es como se vería más o menos a grosso modo. Tenemos una tablilla donde se le pegan, tenemos inmersas nanopartículas. Estas nanopartículas están funcionalizadas, como les decía, que es que esté funcionalizado. Se refiere a que tienen pegados partículas biológicas que hacen que reciban otras partículas biológicas. Podríamos decir que son nanopartículas que tienen pegados receptores que reciben analitos. Entonces, en este caso, tenemos anticuerpos que están pegados en nitrocelulosa y van a llegar los anticuerpos a pegarse. Esto va a causar una reacción. Generalmente hay algunos, por ejemplo, se ha estudiado en detectores de embarazo de muy tempranos, donde se utilizan nanopartículas y de hecho funcionan así, que se tienen anticuerpos pegados a nanopartículas y cuando se pegan los analitos a los anticuerpos, se activa una señal de color. Entonces, esa señal de color es la que es visible y podemos ver una línea, que es la que daría una señal positiva, aparte de la otra señal que ya tenemos positiva. Ajá. Ahora, los biosensores empezaron a detectarse, a crearse, digamos, en 1906. Esto cuando se empezó a detectar la concentración de un ácido en un líquido y ver que era proporcional al potencial eléctrico que se tenía entre las partes de un ácido. Ajá. Esto se asoció luego en 1922 a la medición del pH. Y después, en 1956, este señor Leland C. Clark fue el que creó el sensor para la detección de oxígeno, que es este hombre que se encuentra aquí a la derecha. Este fue la persona que se considera actualmente como el padre de los biosensores. Entonces, él fue el primero que creó un sensor para la detección de oxígeno, que muestra aquí su dispositivo, que es este dispositivo que se encuentra aquí. Y después creó él mismo un electrodo para la medición de glucosa. Luego, en 1970, se crearon sensores enzimáticos y en 1975 se creó el primer biosensor comercial por una empresa llamada Yellow Spring Instruments.
Entonces, como podemos ver, los biosensores no es algo tan nuevo, ya tiene bastantes años, y actualmente lo que se busca, más que nada, es que los sensores sean dispositivos que puedan transportarse fácilmente, que den mediciones en tiempo real, que sean portátiles, que sean robustos. Robusto se refiere a que las vibraciones mecánicas no alteren su funcionamiento, que no sean influenciados por el ruido externo y que sean exactos, que una medición no se altere demasiado por la presencia de otras sustancias, que sean específicos. Ahora, para poder detectar una señal y poder tener todas estas características, lo que se trata de hacer es generalmente amplificar una señal. Para amplificar una señal se pueden utilizar diversos métodos. Hay métodos biológicos, como es un método biológico llamado ELISA, donde se amplifican los anticuerpos, o métodos físicos. Los métodos físicos, hay por ejemplo uno, que es donde yo he estudiado más, que se trata de amplificar una resonancia plasmónica. La resonancia plasmónica es una propiedad óptica que se presenta en los metales. Como les digo, los metales, las nanopartículas de metal son las más utilizadas. ¿Por qué? Les menciono otra vez, los metales nobles son metales que resisten muy bien la corrosión y que interactúan muy poco con los líquidos o con cualquier otra sustancia, se oxidan muy poco. Ahora, cuando trabajamos con medios biológicos, no deseamos que se oxiden. ¿Por qué? Porque esto va a alterar la medición. Y si se corroe, vamos a estar midiendo cosas diferentes a lo que queremos medir. Por eso se utiliza generalmente oro, a veces plata, aluminio, cobre, que a tamaños muy pequeños se tienen propiedades de corrosión muy pequeñas. Entonces, se tiene esta configuración, es la que más se usa generalmente, en la cual se tiene un vidrio, se le cubre generalmente con una película muy, muy delgada de oro, incluso pueden ser una película de oro y encima unos palitos de nanopartículas o bolitas de nanopartículas, esferas, y se le incide luz. Ahora esta luz se refleja, pero hay un ángulo al cual la luz se refleja completamente y no pasa luz del otro lado. Ese ángulo se llama el ángulo crítico. Cuando pasa ese ángulo crítico, aunque no se refleja luz del otro lado hay un fenómeno que se llama que sale una onda evanescente, que es esta onda. La presencia de esa onda evanescente genera un plasmón. Un plasmón no es más que todos los materiales, sabemos de química, digamos de la secundaria, tienen electrones, ¿no? Todos los átomos. En particular, los metales tienen los electrones en las orillas muy libres. Eso es lo que permite que sean conductores. Cuando llega un campo eléctrico, esos electrones que están en las fronteras muy libres, ese campo eléctrico hace que empiecen a flotar, a oscilar. Eso es lo que genera una cosa que se llama el plasmón. Ahora, esa oscilación, cuando es una oscilación colectiva, resuena. ¿A qué me refiero con que resuena? Que se hace más grande. Y esa presencia de ese plasmón cambia, manda una señal. Esa señal se puede detectar a cierto ángulo y a cierta longitud de onda, es decir, con cierta coloración de la luz. Cuando tenemos todo el arco iris, no es lo mismo que sea en rojo, a que sea en azul o a que sea en verde, a cierta longitud de onda. Entonces, por ejemplo, se ha visto que cuando se tiene no solamente una película plana, como en este caso, sino que se ponen palitos con como les decía, los nanobastones de oro,
que esta es una fotografía de microscopía electrónica, aumenta mucho la sensibilidad de un sensor. Ajá. Ahora, esto se debe a unas propiedades del sistema que se llaman los modos guiados. Estos modos guiados son las resonancias, como les decía. Las resonancias se deben a la oscilación de los plasmones, a la forma en que van oscilando los electrones en una dirección o en otra dirección, dependiendo de qué, de la geometría. En este caso, tenemos unos bastones. Si tuviéramos esferas, no importa hacia dónde oscilen los electrones. Si oscilan hacia los lados, oscilan de arriba a abajo, da lo mismo porque tenemos una esfera. Si tenemos bastones, va a ser diferente si los electrones oscilan de arriba a abajo, hacia si oscilan transversalmente, y esto es lo que tenemos un modo transverso o un modo longitudinal, la forma en que oscilan los electrones, y la coloración de la luz. Entonces, se observa, por ejemplo, que tenemos un modo transverso con cierta longitud de onda y un modo longitudinal a otra longitud de onda. En cualquier momento, si alguien tiene alguna duda, como a lo mejor voy diciendo cosas que no se entienden de momento, me pueden preguntar. Entonces, en el modo transverso es el movimiento perpendicular de los electrones respecto al eje largo. Es cuando los electrones van oscilando así, verticalmente. Y en el modo transverso es cuando van oscilando así. Ahora, esto va a mandar dos señales, ¿sí? Pero nos va a interesar una. Pero para saber cuál nos va a interesar, se tiene que investigar cuál va a ser más sensible. Porque si queremos tener un buen sensor, necesitamos saber, bueno, ya tengo dos señales de un mismo sistema, ¿cuál va a ser más sensible? Entonces, generalmente se hacen cálculos de los modos guiados en una dirección y en otra, y se ve cómo va el campo eléctrico en las direcciones. Estos serían los palitos, y esto sería cómo va el campo eléctrico. Ajá. Y se hacen pruebas de sensibilidad, tanto teóricamente como experimentalmente. Este es el modo transverso, cómo oscilan los electrones de forma vertical, queda transversal, y de forma vertical, el modo longitudinal. ¿Sí? Y se observa que para el modo longitudinal hay mayor extinción. La extinción, cuando tenemos un sistema como este, un sistema óptico, hay tres propiedades principales en la luz. La reflexión, que es la luz que se refleja. La transmisión, que es la luz que pasa del otro lado. Y la absorción, que es la luz que se pierde. Ajá. Esas son tres propiedades importantes cuando la luz interactúa con la materia. Absorción, transmisión y absorción, transmisión y reflexión. Ahora, dentro de la absorción hay dos partes, que sería, una de ellas es la extinción. Y bueno, podemos observar que existe a cierta longitud de onda y se evalúa además a diferentes ángulos. Esta sensibilidad nos da un valor de a qué longitud de onda es más factible fabricar un sensor. Decimos, bueno, se tiene que fabricar un sensor cuya longitud de onda, es decir, la luz que le vamos a lanzar, sea de alrededor de 700 nanómetros. Estos 700 nanómetros quiere decir que la luz tiene que ser de color rojo. Ajá, la luz que se le va a incidir es de color rojo más o menos, y que el ángulo que se le tiene que lanzar la luz sea de cierto ángulo.
y esto se hace con las pruebas de sensibilidad. Bueno, esto era para explicarle la parte de los plasmones, creo que se movió esta diapositiva. Espero que con esta diapositiva, que pueden ver cómo oscilan los electrones que se mueven, quede un poco más claro cómo se mueve en la nube de electrones. Y estos plasmones no son algo nuevo. De hecho, se descubrieron desde 1902, pero se empezaron a utilizar como sensores hasta finales de los 60. Y se han dejado de estudiar mucho, sobre todo por la falta de tecnología de tamaño pequeño, pero tiene alrededor de unos 20 años que se ha estado estudiando más su aplicación tecnológica. Estas son las resonancias plasmónicas que les mencionaba. Cómo es que oscilan los campos eléctricos dependiendo de cómo se mueve la nube de electrones y cómo es que generan intensidades diferentes del campo eléctrico alrededor de las partículas. Ahora, estos son de los materiales más utilizados que les decía, el oro, y es una microfotografía de distintas partículas de oro. Esto es con 10 nanómetros, 10 micras, perdón, otra fotografía de 10 micras, y estos son a 100 nanómetros. Esto solo puede ser observado con fotografías de microscopía electrónica. Ahora, para poder crear estos dispositivos, es necesario crear metamateriales. El dispositivo, por ejemplo, que les presenté hace rato, de una placa con diferentes palitos, que son los nanobastones, son metamateriales. Un metamaterial es un material artificial que presenta ciertas propiedades materiales que son inusuales, y esas propiedades están diseñadas para tener cierta utilidad. Ajá, y no depende tal cual de la composición, es decir, en el caso anterior que les presenté, que era una película de oro con ciertos nanobastones parados de oro, las propiedades del material no dependen de que sean de oro o no, depende más de cómo tenemos nanobastones, del tamaño, del ancho y de la separación y de cómo están ordenados. A eso se refiere un metamaterial. Los metamateriales no necesariamente necesitan estar a escala nanométrica, pueden ser a escala micrométrica o a escala macroscópica, incluso como este que tenemos aquí abajo. Pueden ser diseñados incluso para arquitectura, para darle cierta fuerza, pueden ser diseñados incluso para medicina, para obtener ciertos beneficios, digamos, crear una estructura parecida a un esqueleto, a un hueso, y son, como les menciono y los quiero recalcar, no dependen tal cual del material intrínseco que está hecho, sino más bien del diseño. Entonces, aquí no sé por qué se repitió, perdón. A consecuencia de la estructura que les presenté hace rato, vamos a tener un incremento en la superficie. Esto generalmente sucede cuando se utilizan metamateriales. Este incremento en la superficie se da porque no es lo mismo tener una película plana que tener un montón de nanobastones en los cuales vamos a tener muchas arrugas. Esto da un incremento en la superficie. Perdón, apenas estoy viendo que hay unas preguntas. Dice, a este nivel de mediciones, cuando los resultados esperados son muy distintos a los experimentales, ¿qué es lo que se debe revisar? La correcta función del sensor, la pureza de la muestra o replantear el fenómeno físico.
Generalmente, cuando son los resultados, se plantea primero los resultados teóricos. Se crea un modelo y se hace el experimento. Cuando el experimento resulta muy diferente a la parte teórica, se vuelve a hacer el experimento todas las veces que sea necesario. Digamos, hay veces en que, en mi caso, hemos realizado experimentos incluso 10 veces hasta que ver que todo esté bien hecho. Si incluso vuelve a salir mal, se vuelve a revisar la teoría y revisar que los cálculos que uno está haciendo estén bien. Y también se tiene que revisar, por supuesto, la función del sensor, en que todos los sensores, antes de usarlos, de hecho, hay que estar revisando con multímetros, con el voltímetro que esté detectando correctamente, que no hay veces incluso que pueden ser fallas sensibles, tan sencillas como que le falte pila y ya eso está dando resultados malos. La pureza de la muestra también, claro que es importante. Replantear el fenómeno físico es más difícil porque generalmente ya la parte teórica está sustentada por estudios que están sustentados en otros estudios, en muchos libros, mucha investigación teórica. Hay veces en que sí se tiene que hacer, volviendo a plantear todo con mucho cuidado, desde cero, pero lo primero que se hace es revisar la parte experimental otra vez. ¿Y qué usos y aplicaciones de las nanopartículas se usan hoy en día? La principal que se usa, al menos la que yo he visto más, es enfocadas a detectores de contaminación, a concentraciones muy bajas, en particular de plomo y de mercurio, y a concentraciones muy bajas de ciertos marcadores de cáncer y de enfermedades. Se ha buscado ahorita para enfermedades neurológicas y para enfermedades psiquiátricas se ha estado buscando, se puede buscar porque para enfermedades psiquiátricas los marcadores son muy pobres, muy pocos, y marcadores tempranos, sí, de cáncer. Y sobre todo también de glucosa no invasiva. De hecho, hace poco estaba en un seminario de detección de glucosa a través de medios no invasivos. Y bueno, perdón. Generalmente, en el trabajo, por ejemplo, que les presento anteriormente, se hacen pruebas biológicas con dos moléculas, que es la streptadivina y la biotina, que son una molécula y una vitamina que son de uniones muy fuertes, y cuando se unen, digamos que dan la seguridad de que utilizan. Perdón. Eh, Dice, con respecto a su respuesta, ¿ustedes mismos calibran sus instrumentos o lo hacen en laboratorios especializados? Generalmente, como compramos a veces instrumentos que, digamos, son de Tor Labs, ya vienen calibrados y vienen con unas hojas ya de calibración y con especificaciones técnicas. Cuando nosotros fabricamos nuestros instrumentos, los tenemos que calibrar nosotros y los calibramos con instrumentos que hayamos comprado y que ya tengan ciertas especificaciones técnicas, o los probamos con sistemas que ya tengamos calibrados. No sé si quedó claro.
Entonces, se hacen pruebas con estas dos moléculas. Son, digamos, como para pruebas de biosensores, la prueba por excelencia para censar que se peguen bien las moléculas a los analitos y que esté funcionando tal cual el bioreceptor con el analito, y con eso se hacen pruebas de reflexión. Y bueno, en el dispositivo que les mostraba, por ejemplo, al tener una película delgada donde se tienen diferentes nanobastones verticales, se encontró que si hay una diferencia significativa cuando se tienen los nanobastones a cuando se tiene solamente la película, y esto solamente incrementa mucho la detección de un cambio de índice de refracción hasta en unas 10,000 veces. Y esto se los pongo acá, que la ganancia en la sensibilidad de un dispositivo es debida a una combinación de la sensibilidad de un metamaterial a los cambios del índice de refracción y a un efecto de acumulación de masa como resultado de una mayor área disponible. Como les mencionaba, no es lo mismo tener un sistema donde tenemos solamente una película plana a tener un sistema rugoso. Ahora, este proceso de utilizar metamateriales, es decir, nanopartículas organizados en diferentes posiciones, ofrece más oportunidades en el desarrollo de sensores, y modificar parámetros en el desarrollo de sensores a través de nanopartículas hace que estos sistemas puedan considerarse como mejores herramientas para aplicaciones en medios biológicos y químicos en diversas propiedades. Ahora, los mecanismos de fabricación, como son muy amplios, son simples y pueden ser compatibles con microchips y microfluídica, y esto se puede integrar a diversos sistemas. Y bueno, esta es una de las referencias, y por ahora los dejo con sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Diana Pineda. Continuamos entonces con las demás personas que quieran hacer preguntas. Es realmente un tema y un universo bastante amplio. No pensé que fuera tan amplio, es muy diverso y muy especializado. Me intriga bastante el tema y quisiera hacer una pregunta. No sé si de pronto me salgo mucho del tema, ya que estamos hablando de nano. Digamos que se pueden desarrollar, o bueno, yo sé, ya he escuchado que hay algunas aplicaciones también en nanorobótica. No sé si esto vaya a evolucionar también hacia el tema biomédico, ya que tú eres médico. ¿Se puede integrar la Sí, nanorobótica claro en la que sí se medicina? puede, a través de sistemas que se llaman de inteligencia artificial, que quiere tal cual a que las computadoras nos vayan a sustituir tal cual, ¿no? Sino sistemas que utilizan un montón de información para poder dar, solucionar problemas más rápido, como por ejemplo lo que usa Google para a través del Big Data, y dar el mismo sistema que utiliza para proveernos cosas que nos interesan, ¿no? Recoge nuestra información y dice, a esta persona le Sí. interesa más, no sé, política, deportes, entonces le voy a proveer esta información. A través de esa información de data es posible crear sistemas de robótica y que pueda uno ayudarse de esos sistemas a través de recopilar información, no solamente información personal, no me refiero a información personal, me refiero a información de medio, información, porque a veces trabajamos con sistemas de muchas variables, por ejemplo, en el cuerpo humano,
puede uno estar recibiendo, digamos, en la sangre, ¿no? Un sistema que estamos midiendo glucosa puede estar afectado, digamos, por el pH de la sangre, por la cantidad de glucosa, por la cantidad de la temperatura, por la hidratación, la cantidad de agua. Entonces, si podemos tener un sistema que pueda recibir muchas variables al mismo tiempo y poder interpretar toda esa información y a la vez poder detectar y poder tener aplicaciones clínicas para poder detectar ciertas enfermedades a través de la información obtenida, pues claro que sería mucho mejor. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Vamos a dar espacio para una última pregunta, ya se nos está terminando el tiempo. Sí. Es por parte de Alberto. Pregunta, sabiendo que es posible medir o detectar fenómenos más pequeños, ¿usted cree que para usos de la vida actual la nanomedición es el límite útil para un desarrollo No me tecnológico? queda claro a qué se refiere con el límite útil para el desarrollo tecnológico. Tal vez de pronto, Alberto, nos puedes explicar un poquito más la pregunta o describir más exactamente. Bueno, de pronto no, Alberto, si de pronto estás ahí para que nos detalles un poquito mejor la pregunta. Si no, pues mientras voy a ir respondiendo lo que yo entiendo. Pues, ajá, sí, ok. mientras sean los fenómenos que uno puede detectar, al menos en medicina, eso trae mejores consecuencias porque uno puede detectar más tempranamente enfermedades que a veces son más difíciles de tratar cuando se tratan después, ¿no? Donde el tiempo es muy importante. Por ejemplo, las más importantes. Ya. Ahí está la Sí, hay aclaración. enfermedades, por ejemplo, en las que es muy importante que se tenga una medición muy pequeña desde antes. Por ejemplo, el cáncer, ciertas enfermedades neurodegenerativas, donde el tiempo, tal cual, el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, diabetes, donde el tiempo tal cual es oro, y enfermedades inmunológicas. El tiempo es oro y mientras más temprano se puedan tratar, mientras más temprano se puedan detectar, es mejor. Y qué mejor si se puede tener un dispositivo que es barato, rápido y que se puede tener a la mano, sobre todo en personas que uno sabe que tienen antecedentes familiares, ¿no? O sea, no todas las personas lo van a tener a la mano, no cualquiera va a decir, yo me voy a ir a hacer un estudio justo ahorita porque se me antojó, pero si se puede tener a la mano en personas que tienen predisposición, pues claro que les puede ayudar, sobre todo por lo barato, ¿no? O que los médicos lo puedan tener a la mano en cualquier consultorio y tener una medición en tiempo real, sería mucho mejor. Perfecto. Bueno, está lloviendo en la Ciudad de México como si se hubiera roto el cielo, está cayendo. Voy a poner audífonos porque creo que el sonido estática de ambiente es demasiado fuerte. Entonces, no alcanzamos a dar más preguntas. Dice Alberto que muchas gracias por su exposición. Igualmente,
Doctora Diana Pineda, en verdad agradecemos muchísimo la excelente ponencia magistral que nos acaba de dar. Es muy, muy interesante todo el tema. Agradezco nuevamente en nombre pues, a todos los asistentes también por estar en este evento y pues me gustaría, si quieres dar un saludo especial o un mensaje que tú quieras dar, doctora. No, ahorita en particular, no solamente pues agradecer mucho la invitación a esta plataforma, a este evento y esperamos que crezca mucho y que siga para los siguientes años, que no se quede atrás. Espero poder seguir presente en los siguientes años, que crezca. Claro, claro que sí. Cordialmente bienvenida para las próximas presentaciones, cordialmente invitada y de tenerla en nuestra sala de encuentros educativos. Muchísimas gracias y los invito para el siguiente episodio. Seguimos a las 4 de la tarde. Empezamos el episodio número 12. Tratamiento de desperdicios sólidos y líquidos procedentes de alimentos preparados y de materia prima en cocina de restaurantes en hoteles. Muchísimas gracias. Una feliz tarde. Hasta luego.